Muy buenos días a todos los asistentes a la tercera sesión de Hablemos de Fuerza. Queremos darle un agradecimiento a la doctora Clara Luz Roldán, gobernadora de nuestro departamento, al doctor Carlos Felipe López López, gerente de Indervalle, al licenciado Raúl Fernando Montoya, subgerente de competición, licenciada Gloria Miriam Bejarano, que es la coordinadora de estas capacitaciones, entrenadores y directivos de todo el departamento y de Colombia. Les queremos dar una cordial bienvenida y también pedirles el favor a todos de que por favor apaguemos los micrófonos y las cámaras para tener una mayor fluidez en la presentación. También pedirles el favor que para efectos de la certificación debemos llevar un control de asistencia, por lo cual en el chat deben colocar el nombre completo con los dos nombres o los dos apellidos, según el caso, el correo con el cual se inscribieron a la capacitación, y decirles que las dos conferencias, la conferencia del primer día y del segundo día, están colgadas en la página de Indervalle. Bienvenido al maestro Jaiber Manjarres a la tercera sesión. Un segundo. Un segundito, vamos a mirar al maestro Jaiber. Le damos un segundo al maestro Jaiber, que está mejorando algunos temas de conectividad, y mientras tanto, pues repito la información que tenemos al respecto. A todos los cursillistas les pedimos el grande favor apagar la cámara y apagar los micrófonos para mejorar el tema de conectividad. Y también solicitarles muy comedidamente en el chat colocar el nombre completo, los dos nombres, los dos apellidos, según la persona, y el correo con el cual se inscribió a la capacitación.
También darle nuevamente gracias a la señora gobernadora Clara Ruth Roldán, al gerente Carlos Felipe López López, gerente Indervalle, al licenciado Raúl Fernando Montoya, subgerente de competición, a la licenciada Gloria Miriam Bejarano, coordinadora de capacitaciones, a los entrenadores de todo el Valle del Cauca, directivos, y vamos a dar un espacio para mejorar algunos temas de conectividad con el maestro Jaiber Manjarres y vamos a empezar la conferencia. Hasta el momento hay 117 personas conectadas. Ya, ok. Aló, buenos días. Vamos a continuar con el tema de la fuerza. Inicialmente, debemos de recordar algunas de las ideas que hemos planteado en las reuniones anteriores, cuya primera idea es fundamental en el sentido de que todos los seres vivientes estamos luchando contra la gravedad de la Tierra y su atracción, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Esa es una lucha de todos los organismos vivientes y para podernos mover necesariamente tenemos que desarrollar fuerza. No hay ningún movimiento que no implique desarrollo de fuerza. Hay dos factores principales en la producción de fuerza. La primera es que la fuerza es proponer el corte transversal del músculo y debido a esto, pues se supone que un músculo entre más grande, ¿ya?, que fue ya planteada en el siglo XIX por un fisiólogo alemán, es que aparecen en algunos deportes las categorías de peso corporal, es decir, tratando de mostrar o establecer una mayor competitividad de acuerdo al tamaño. Entonces, por eso aparecen las categorías de peso corporal. El otro factor, y de pronto el más importante, es la mejoría de la regulación de la actividad de los centros nerviosos a través de las motoneuronas. Entonces, estos son los dos factores principales y estos dos factores debemos de comprenderlos porque es que este es el fundamento de la metodología, en este caso para el desarrollo de la fuerza, pero también son factores que deben de considerarse en cualquier metodología para el desarrollo de cualquier actividad motora. La otra idea básica es que el grado de tensión
se puede variar bajo la influencia del sistema nervioso central. Es decir, usted puede monitorear, usted puede con su cerebro variar la cantidad de fuerza producida en un momento dado de acuerdo a la necesidad que exista en ese momento para producir fuerza. La otra idea extremadamente válida y es uno de los requisitos y de los trabajos fundamentales en los entrenadores es que la magnitud, o sea, el tamaño, por así decirlo, de la manifestación de fuerza en la ejecución de un ejercicio depende de la formación de los reflejos condicionados, es decir, de la técnica. Palabras más, palabras menos, esto de la técnica para hacer cualquier ejercicio es un aspecto fundamental desde el mismo momento en que se empieza a desarrollar cualquier movimiento o cualquier ejercicio, es decir, desde que estamos, podemos decir que bebés. Desde ese mismo momento es extremadamente importante el aprendizaje de la técnica. La obligación de los entrenadores o de nosotros los entrenadores es conocer, entre más profundo sea, los fundamentos de la técnica, de la especialización nuestra o de los ejercicios de preparación física. Mi opinión es no incluyamos en los calentamientos o en los entrenamientos ejercicios de los cuales nosotros no conocemos cuál es la perfecta ejecución. Esto es bastante importante en la técnica y además debemos de tener en cuenta que hay modelos teóricos de técnica e ideales, pero resulta de que eso no resulta mucho, porque las técnicas hay que purificarlas de acuerdo a las dimensiones que tiene cada persona. Es decir, no hay que adecuar los organismos a la técnica, sino al contrario. Es la técnica la que hay que acomodar al deportista dependiendo de sus cualidades o sus antropométricas. Ahora, la otra cosa es la siguiente. Si estamos trabajando con niños, adultos, púberes, prepúberes, tenemos que tener en cuenta de que todos estos, desde los 8, 7 o 6 años, empezamos a crecer. Al iniciar el crecimiento del organismo, asimismo van cambiando las dimensiones del tronco, los brazos y las piernas, y asimismo tenemos que estar ubicando o acomodándole la técnica a ese crecimiento de los miembros y del tronco, etcétera, y no al contrario. Eso es una idea muy importante y que tenemos que estar siempre pendientes de eso. Es que lo de la técnica es una cuestión de todos los días. La otra idea es que a mayor excitación, mayor número de fibras que participan en la contracción. Acuérdense que los músculos no se estiran, los músculos se contraen. A veces, si es costumbre o nos hemos habituado a eso, que vamos a hacer estiramientos. Eso no es cierto. Los músculos no están diseñados para hacer estiramientos, los músculos están diseñados para contraerse. Entonces, y hay que tener cuidado con esto porque a veces aparecen personas a apoyar la relajación y empiezan
a tratar de forzar posiciones a que determinados músculos vayan más allá de donde se pueden estirar, ¿no? Es decir, más allá de su longitud normal. Bueno, entonces, y la otra parte, bastante importante, que nos va a dar la orientación de lo que estamos haciendo, es que en un movimiento no solo músculo, en un movimiento participan son varios músculos o grupos de músculos. Entonces, por lo tanto, es extremadamente importante la coordinación intermuscular. Si estamos de acuerdo con esta idea, entonces tenemos que admitir la extremada importancia de la preparación física para mejorar la coordinación general y sobre esta idea mejorar la preparación, la coordinación intermuscular de una especialización. Bueno, entonces estas son las ideas básicas que hemos dicho o que hemos publicado, de las cuales hemos hablado en las dos sesiones anteriores. Entonces ahora sigamos. ¿Y ahora qué pasó? Es la preparación de la fuerza. Entonces, el proceso de preparación de fuerza de un deportista, no importa la especialidad, no importa la edad, se compone fundamentalmente de dos fases. Primero, la preparación general. Y segundo, la preparación especial en ese orden. ¿Dónde tenemos algunas fallas? Que vamos a los campeonatos mundiales o panamericanos y vemos los deportistas destacados haciendo determinados ejercicios. Entonces nosotros venimos y los implementamos. Y resulta que eso no nos resulta, porque resulta de que para hacer esa preparación especial o esos ejercicios especiales debemos haber desarrollado en primer lugar la preparación general. Es decir, tenemos que empezar por el principio. Cuando nos llega un muchacho que nosotros calificamos que tiene cualidades en cualquier deporte, generalmente o casi siempre estos muchachos son fuertes. Entonces nos emocionamos y empezamos a meterles un grandísimo volumen de preparación especial y generalmente al cabo del tiempo estos muchachos no llegan a ninguna parte porque se violó el debido proceso, es decir, empezar por el principio, y el principio es la preparación general antes de dedicarnos a la preparación especial. Tenemos que, en principio, es desarrollar la fuerza máxima de todos los músculos del deportista. Esto es independiente de la especialidad. No podemos, como decía antes, caer en el error de empezar a desarrollar fuerza especial cuando no tenemos ni fuerza general, ¿ya?
La otra circunstancia es que los deportistas logran un alto nivel de desarrollo de fuerza por el entrenamiento durante años. Por eso, volvamos al principio, la importancia a temprana edad de que los muchachos o los niños y los prepúberes y los púberes estén desarrollando mucha actividad física, porque con esto se desarrolla la coordinación y al desarrollarse la coordinación se mejora automáticamente los desarrollos de fuerza. Por eso hay casos muy notables de muchachos que llegaron a entrenar a los 13 o 14 años y resultaron con un excelente nivel, pero venían de otros deportes, ¿ya? Y esto implica que en esos otros deportes desarrollaron en grado o en alto grado la coordinación intermuscular y también intramuscular. Entonces, es muy importante esta idea. Hablando de fuerza general, ya hablamos, entramos a este tema. Los deportistas, de acuerdo a su especialidad, trabajan unos determinados grupos de músculos mientras otros se están retrasando. ¿Esto a qué se debe? Pues a que en el entrenamiento se le dedica mucho más tiempo a los medios especiales para el desarrollo de fuerza en la especialización deportiva. Entonces, los músculos que no intervienen en esos ejercicios se van debilitando. Aquí a la derecha ustedes ven a Cristiano Ronaldo. Yo no creo que ustedes van a pensar que esa musculatura pues fue jugando fútbol. No, eso es porque estos personajes ni que desarrolló esa musculatura ya en el club donde han jugado. Estos personajes tienen sus entrenadores personalizados donde les dedica mucho tiempo a los trabajos del desarrollo de fuerza para poderse mantener. El problema de ellos es el siguiente: si ellos no lo hacen, hay otros que sí lo hacen, que están detrás del puesto de ellos. Es así de simple. Bueno. La preparación general de fuerza en deportistas calificados es mantener el desarrollo general de la fuerza lograda con anterioridad. Es decir, en principio, cuando empezamos un ciclo en el periodo de preparatorio, lo que tratamos en primera instancia, la primera idea que tenemos que desarrollar es lograr llegar al nivel de fuerza general que teníamos en el ciclo anterior. Ya. Hay algunos deportistas o especialidades donde la magnitud de la masa muscular es importante, entonces hay que incluir estos trabajos que influyen en el tamaño de las masas musculares, como es el trabajo del 80%, 3, 4 series de 4 o 5 repeticiones. Eso está investigado, eso no es ningún invento. Eso está. Sino que hay que ponerle un acento a un volumen de lo que se haga para estimular el crecimiento de las masas musculares. E igualmente, en los principiantes, tenemos que, en principio, como decía anteriormente, el desarrollo de la preparación general de fuerza, tiene la misma orientación. Entonces, no nos emocionemos porque el muchacho tiene condiciones, entonces queremos verlo campeón del mundo a los 8 días. No, muy fuerte o poco fuerte o demasiado fuerte o el hijo de Superman o lo que sea, tienen que empezar por el principio y es desarrollar
el desarrollo general de su fuerza. No, uno no puede comparar la fuerza de los deportistas del uno con el otro, eso no tiene nada que ver. Si es poco fuerte, entonces desarrollémosle un poquito de fuerza. Si es muy fuerte, pues sigámosle desarrollando la fuerza en forma general. No nos precipitemos usando trabajos especiales o trabajos de altas cargas y todo ese tipo de cosas, porque eso no es conveniente. Entonces, la fuerza general, como vamos a ver más adelante, de pronto la próxima clase, es la fuerza general va dirigida a 4 grandes grupos musculares: los brazos, el tronco, la espalda y las piernas. El grupo muscular más fuerte que tenemos es la espalda. Y ese grupo muscular es extremadamente fuerte porque precisamente caminamos derechos. Y los que sostienen la posición vertical son los músculos de la espalda. Son las que hacen un trabajo enorme y por eso es que todo el mundo se lesiona y le duele la espalda. Más adelante les vamos a mostrar un trabajo que muestra una investigación que hicieron que de cada 10 personas, 8 sufren de dolores en la espalda, sencillamente porque no le hacemos el mantenimiento, entre comillas, correcto, o son grupos débiles que nunca fortalecimos. Bueno, esa es la idea del trabajo de fuerza general, es decir, dirigido a 4 grandes grupos musculares. Ya en la preparación especial de la fuerza, generalmente la preparación especial de la fuerza está dirigido al perfeccionamiento de la técnica. Y tenemos que tener mucho cuidado en la selección de los ejercicios especiales que le vamos a poner a los muchachos a hacer. De pronto ponemos a hacer unos ejercicios especiales a muchachos que no lo necesitan, porque su técnica es buena, mientras en las otras partes técnicas que no son muy buenas no le paramos bolas a eso. Entonces, la técnica eleva la magnitud de la manifestación de la fuerza. Entonces, ¿qué tiene de particular la preparación especial de la fuerza? Que tenemos que desarrollarla con una cualidad motor importante de la especialidad y se debe mantener la estructura del movimiento. Cuando se utilizan cargas para estos ejercicios especiales, generalmente se trata de hacerlos a velocidad y que no logren la carga máxima del implemento, sino que tiene que estar por debajo para poder desarrollar más velocidad. Entonces, eso es la idea de la preparación especial de fuerza. Entonces, de acuerdo a lo dicho, cada especialidad desarrolla un determinado grupo muscular que es el que más interviene en la realización de los ejercicios de esa especialidad, ¿ya? Entonces, esta preparación especial de fuerza se origina por la estructura del movimiento en un momento dado. Entonces, hay una tendencia estructural de preparación de fuerza que busca el desarrollo priorizado de los grupos específicos de los músculos que entran en el movimiento. Entonces, ahí es donde aparece que los otros músculos se van quedando atrás en su desarrollo. Entonces, por eso tenemos que empezar por el principio. Tratar de que los periodos preparatorios, ¿no?, con la preparación de general de fuerza de estos músculos que están retrasados, acorten la distancia en cuanto a su desarrollo de fuerza.
De acuerdo al concepto anterior de Ashcroft en 1961, para la preparación especial de fuerza, dividió los deportes así. Los de velocidad-fuerza, donde la manifestación es máxima de la fuerza explosiva. Los de manifestación preferentemente de la resistencia, ese es otro grupo aparte. Los de alto nivel de agilidad y exactitud de movimiento, esos son los de deportes de conjunto. Y la manifestación compleja de cualidades motoras, pues son los señores que Fórmula 1, los que montan moto, todo este tipo de cosas, que en realidad la preparación de estos personajes es bastante compleja, porque generalmente ellos tienen incluidos una serie de maniobras o cosas que son de alta peligrosidad. De todas maneras, para la producción de fuerza muscular hay diversos factores que muy seguramente ustedes todos lo conocen, ¿no? Una es la retención corta del aliento. Las experiencias muestran que los mejores resultados en los ejercicios de velocidad-fuerza se logran con una corta retención del aliento, que equivale más o menos a los 3/4 de la capacidad vital. Entonces estos personajes que están entrenando, que a ustedes a lo mejor les ha constado, que tratan de acabar con el oxígeno que hay alrededor, pues eso no están haciendo nada, eso al contrario, lo que están es produciéndose una menor cantidad de fuerza. Entonces, lo de la retención del aliento de los 3/4 es importante, ¿no? Alguien decía por ahí que en estas pruebas cortas o en estos sprints, si de pronto respira una vez, porque si respira más de una vez pierde tiempo. Y eso pues en un momento dado puede llegar a ser verdad. Bueno, el otro aspecto es la hipnosis. La hipnosis está considerada como doping, ¿ya? Entonces, la fuerza muscular bajo hipnosis aumenta en un 30% en sujetos no entrenados y en un 10% en los sujetos que están entrenados. ¿Qué puede ocurrir? Esta diferencia entre no entrenados y entrenados es porque los no entrenados no tienen la capacidad de movilizar la cantidad de unidades motoras que sí puede hacer en tensión los entrenados. Este aspecto es también propio de los principiantes, ¿ya? O también esta cuestión es propio de los que dejan de entrenar y van a entrenar nuevamente, entonces hacen un montón de ejercicios o se juegan un partidito y resulta que el otro día amanecen con dolores por todas partes. Esto es por eso, porque se perdió la capacidad de coordinar o de movilizar las unidades motoras que se necesitan. Entonces, en la medida que podamos elevar la excitación del sistema nervioso, asimismo podemos elevar la fuerza producida en los músculos. Un estado de alta excitación está vinculado con la excitación emocional que conduce a una liberación de adrenalina, noradrenalina, acetilcolina y otras sustancias activas que estimulan la capacidad de trabajo de los músculos. Entonces, fíjense ustedes cómo en la producción de fuerza interviene también
una cantidad de hormonas que se liberan en un momento dado como las que estamos mencionando aquí. Se liberan y se sintetizan en tiempos cortísimos. Entonces, el estado de excitación conduce también a la liberación de estas hormonas. A veces, ya habíamos dicho, que por susto, usted puede hacer un sprint de menos de 10 segundos o saltar 20 metros o cosas por el estilo, pero eso es porque en ese instante se produce una gran cantidad de adrenalina, noradrenalina y acetilcolina y otras sustancias que se liberan así en una forma masiva y entonces pueden producir estos esfuerzos que no están en la cuenta de ninguno ni de uno mismo, pero que puede ocurrir, ¿no? Entonces, estas sustancias estimulan la capacidad de trabajo de los músculos. En realidad son varias sustancias, pero estas que tenemos aquí, digamos, son las más estudiadas. Luego viene la excitación de unos receptores determinados. Los impulsos sonoros. Ahora hemos cogido la costumbre, ¿no?, de los entrenos con música, con audífonos. O uno ve los muchachos que están montando en bicicleta van con audífonos. Lo de la bicicleta es válido si es un implemento que están usando los entrenadores para indicaciones. Pero pues la mayoría de los sitios de entreno se han vuelto unos spa, donde todo el mundo va a pasarla rico. Pero estos impulsos inhiben la concentración y fuera de eso producen cansancio. Yo creo que todos ustedes, bueno, no todos, digamos el 99%, alguna vez estuvieron en un grill, una fiesta grandísima. Cuando salieron de la fiesta, debieron haber experimentado una sensación de descanso grandísimo. ¿Qué ocurre? Que uno se está en medio de ese ruido te está produciendo cansancio. Por eso, cuando estemos entrenando, no deben admitirse aparatos que estén produciendo ruido y para acabar de completar ponen salsa y esos vallenatos malos, mejor dicho, eso sí es terrible, pues. Igualmente, hay otros impulsos que son los luminosos, ¿no?, que pues ustedes deben de darse cuenta de que pues tampoco es la penumbra, pero tampoco luminosidad en exceso, ¿ya? También hay los sitios, sobre todo los sitios cerrados, donde se trata de mantener la temperatura a un determinado nivel, porque esta temperatura a un determinado nivel permite el aumento de fuerza. Yo no sé si ustedes recuerdan los Juegos Nacionales Cartagena, en el gimnasio de pesas, allá en temperaturas casi todo el día de más de 42 grados. Entonces, evidentemente, eso aporrió a todo el mundo y disminuyó la capacidad de todo el mundo. La otra importante idea es el calentamiento. El calentamiento aumenta la actividad muscular por lo menos en un 19%. Tenemos, aparece una dificultad, es que cuando usted organiza su entrenamiento, ya hay algunos personajes, sobre todo aquellos que se queden divos o divas, que no necesitan calentamiento, entonces llegan tarde, y si usted no los deja entrar a la práctica, entonces se le enojan y van y ponen quejas, y vienen y meten al entrenador en problemas, cuando en realidad el entrenamiento empieza es con el calentamiento, y el calentamiento debe ser obligatorio. Si usted no está en el calentamiento, ya el entrenamiento ya está parcial.
Entonces, tenemos que ponerle mucha atención al calentamiento. Si tenemos poco calentamiento, van a aumentar el número de posibilidades de una lesión y va a disminuir la posibilidad de un mayor rendimiento en el proceso de entrenamiento. Se puede elevar la capacidad de trabajo por medio de la excitación de determinados receptores. Entonces, por ejemplo, ustedes todos deben de haber ido alguna vez a un hospital o a una clínica. Ustedes no ven nada que no sea blanco, las paredes y los uniformes de las personas que atienden, los cuartos. Ahora últimamente están utilizando uno, 2 o 3 colores pasteles que llaman pasteles, que son muy suaves, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes entran a un sitio donde hay paredes rojas, entonces usted se va poniendo como de mal genio. Y si está bien azul, también se pone de mal genio. No es que los colores representen nada, sino que es la radiación, podemos decir así, que producen los colores que excitan a la persona. Igualmente el sonido, ya habíamos visto cómo el sonido te produce cansancio. Entonces, si usted está entrenando y oyendo música, y música mala, entonces se suma un cansancio al cansancio producido por los ejercicios. Y en realidad eso va en contra del entrenamiento. E igualmente las temperaturas influyen mucho y por eso cuando hay temperaturas por encima de lo normal, generalmente, pues eso no lo puede cambiar uno, pero hay que recurrir mucho a la hidratación constante. Igualmente también hay los factores del gusto y el olfato. De todas maneras, todas estas ideas actúan en forma positiva o negativa en la producción de fuerza de los músculos. Bueno, viene otro que ustedes deben de haber experimentado y conocen de toda la vida. Las compresas frías sobre el abdomen mejoran los resultados de fuerza. Esto a veces lo usamos en las competencias cuando uno ve que como que el muchacho se nos está viniendo abajo, entonces uno utiliza el hielo o las bolsas pues de estas con agua fría sobre el abdomen para mejorar los resultados de fuerza. Por eso es conveniente y obligatorio las duchas frías. La ducha fría recupera los niveles de fuerza y por lo tanto reduce la carga sobre el sistema cardiovascular. Entonces la ducha fría es muy importante. Por eso en los gimnasios y en los sitios de entreno deben estar los baños adecuados para que la gente se bañe. Nosotros tenemos una costumbre, ¿no? De que entrenamos y salen y se van sudados y todo esto, y nadie dice nada. ¿Qué ocurre? Que el proceso de recuperación se demora. Entonces, por eso, con esta idea, es que ha aparecido, con toda razón, el tratamiento de la crioterapia. Este tratamiento de la crioterapia en el centro de medicina lo están implementando. Lo único es que usted tiene que llevar el hielo, pero bueno, de todas maneras, es decir, hay la voluntad de las personas que están ahí de atender
esta crioterapia, que es extremadamente importante, no solamente para recuperar la capacidad de rendimiento, sino como medios de recuperar lesiones. Entonces, y lo que pasa es que hay deportistas que le huyen al frío, ¿no? Pero de todas maneras, esas son cosas que hay que implementar y que me parece que esta idea de la crioterapia está siendo muy poco usado, teniendo nosotros el centro de medicina donde están las personas que tienen toda la buena voluntad del mundo de hacer esta crioterapia. Entonces yo les recomiendo recurrir a esto. La otra cosa que es bastante importante, ¿ya? Entonces, es la idea que en 1953 Vasiliev observó que después del sueño o de una velada nocturna la fuerza disminuye de un 20 al 30% en comparación con el resto del día y aumenta gradualmente logrando un máximo después de 3 a 5 horas. Miren esta gráfica. ¿Qué implica? Que si usted, como está ocurriendo en muchas programaciones, empieza a competir a las 7 de la mañana y usted se levanta a las 5:30, usted cuando llegue a la competencia, su organismo todavía no está en pleno funcionamiento. Si usted va a competir a las 7 de la mañana, tiene que levantarse a las 4 y hacer entrenamientos cortos, movimientos cortos para activar el funcionamiento. De acuerdo a esta idea, por eso es que los entrenamientos fundamentalmente de velocidad-fuerza se plantean más o menos entre las 9 y las 12. ¿Por qué? Porque allí está el organismo en su máximo nivel de funcionamiento. Después de esto viene un declive en el funcionamiento, donde alcanza su punto más bajo durante el día a las 3 de la tarde. ¿Ya? Bueno, en cuanto a la crioterapia me equivoqué. No necesariamente comprar hielo, porque es que ya el centro de medicina compró una máquina. Uy, gracias a Dios, porque me tenían pobre. No, pero me parece que es excelente esta cuestión. Muchas gracias, profe, por la aclaración. Ah, bueno, bueno, de todas maneras, por eso es que después de las 12:30, 1, te da un sueño y una pereza y todo lo que usted quiera, porque el organismo entra en un estado de pérdida de funcionamiento. Es una cuestión biológica. Y si a eso le sumamos el solecito, pues la cuestión se pone pues mucho más crítica. Después de esta hora, más o menos después de las 4 de la tarde, empieza otra vez el aumento del funcionamiento, sobre todo pues para los trabajos de velocidad-fuerza. ¿Qué es lo que pasa con velocidad-fuerza? Pues es que la acción de los entrenamientos de velocidad-fuerza es sencilla y llanamente puro trabajo, como ya hemos visto, del sistema nervioso central. ¿Ya? Los otros deportes de resistencia, donde influye mucho más los sistemas como el cardiovascular, toleran un poco más salirse de este esquema. ¿Ya? Entonces, sin embargo, como en resistencia a veces hay entrenamientos de 2 horas y de 3 horas, también tiene que tomarse en cuenta este tipo de comportamiento de la disposición de la fuerza, y no de pronto poner trabajos exigentes cuando ya el organismo va descendiendo su capacidad de funcionar, así usted siga haciendo el ejercicio. Después de esto, pues viene más o menos a las 9, 10 de la noche, empieza el descenso, ¿no?
de la capacidad funcional, donde logra su punto más bajo más o menos a las 3 de la mañana. Ahí es donde logra el punto más bajo de funcionamiento el organismo, y luego de ahí empieza otra vez el organismo a recuperar su funcionamiento, pero se demora, como ya habíamos visto, entre 3 y 4 horas. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta para las competencias y para los entrenamientos. Cuando un deportista se levanta a las 10 de la mañana es porque se acostó a las 2. Es así de simple. Entonces, esta idea de la oscilación del funcionamiento de la producción de fuerza es válida para el planteamiento de los procesos de entrenamiento. Bueno, aquí viene otra cosa extremadamente importante. El sueño. Ustedes sabían que ustedes y yo y el resto de los que vivimos en este planeta de la raza humana gastamos el 30% de nuestra vida en dormir. El sueño es extremadamente importante porque el sueño permite restablecer las funciones físicas y psicológicas que son esenciales para el pleno rendimiento. El cerebro llega a tener una actividad durante el sueño igual a la actividad cuando está despierto. Cuando ocurren grandes modificaciones en el funcionamiento del organismo, como presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura corporal, secreción hormonal, etc. Palabras más, palabras menos, el cerebro nunca descansa. El cerebro siempre está controlando todo lo que es el proceso de vida, ya sea usted que esté despierto o ya sea que usted esté dormido. Entonces, es extremadamente importante lo del sueño. Ahora, pero aquí viene otra cuestión extremadamente importante, porque el sueño apenas se está investigando. Se desconocen todavía muchos aspectos del organismo y del cerebro, etcétera, etcétera, cuando estamos durmiendo, ¿ya? Nosotros pensábamos de que usted se acostaba, cerraba los ojos hasta el otro día y duerma rico. Resulta que no, eso es totalmente falso. De acuerdo a las investigaciones que hay, en realidad, cuando dormimos, pasamos por diferentes fases o estadios que son cíclicos, que ocurren de 4 a 6 veces durante la noche. O sea que durante la noche nosotros tenemos 4, 5 o 6 ciclos que se repiten, ¿ya? Se repiten una y otra vez. Y son aspectos o fases que son diferentes y que en cada fase ocurren cosas diferentes que no nos damos cuenta, ¿no? Y a veces por no darnos cuenta, entonces es que, sobre todo pues nosotros que estamos trabajando donde necesitamos la recuperación, que por no saber, entonces cometemos algunos atropellos que a lo último se reflejan en el rendimiento. A su vez, estas dos fases, estas fases o estadios se reparten en dos grandes fases con grandes diferencias en cuanto a la actividad cerebral, muscular y movimiento ocular. Entonces, aquí es donde entra la cuestión muscular. Se produce un relajamiento que es el que produce la recuperación. Cuando se altera el sueño, entonces por eso usted al otro día amanece cansado. O el brucismo, amanece pues con las quijadas apretadas, que eso es sencillo y llanamente eso es muscular.
¿Por qué? Porque no se está llevando a cabo un sueño saludable. Entonces, aparecen las fases que se llaman REM, que es movimiento rápido del ojo, y así ha pasado a español, ¿no? Entonces, en todos los artículos que ustedes encuentren se van a pasar van a encontrar la palabra REM, que eso es un significado de los términos en inglés. Bueno, si suprimimos el sueño, se produce un deterioro en el funcionamiento del organismo. ¿Ya? Por eso, uno de los mecanismos de tortura es coger la persona, interrumpirle el sueño, ¿no? No dejan dormir la persona 1 o 2 horas, 1 o 2 horas, y lo cogen hasta que se derrumba. ¿Por qué? Porque el funcionamiento del organismo se viene al piso. Disminuye el rendimiento intelectual, la concentración, la abstracción, el razonamiento lógico. ¿Ya? Muy seguramente, pues ustedes deben recordar cuando están en el colegio, cuando están en la universidad, o cuando ustedes están dando clase de pronto, que ustedes ven algunas personas como medio somnolentas, que están mirando pues para otra parte. De todas maneras tienen de todo menos concentración. Muy probablemente esta gente durmió mal. O como no tienen capacidad de abstracción ni razonamiento lógico, empiezan a preguntar bobadas, porque están fuera de órbita, ¿ya? Ocasionado por la falta de sueño. Se disminuyen los reflejos. ¿Cuántos accidentes en vehículos automotores no han ocurrido por personas que se trasnocharon, se le alteraron los reflejos y calcularon mal la frenada o la distancia del otro carro o de la pared o del árbol y se estrellaron, se murieron o dejaron gente lesionada? Esto es muy importante en el entrenamiento. Si a usted se le disminuyen los reflejos, y sabemos de que los reflejos, por lo menos de las técnicas, son esquemas ya grabados, entonces, y de que dependen del sistema nervioso, entonces, si el sueño se altera, entonces las técnicas también se van a alterar. La otra cosa es que si se altera el estado de ánimo, aumentando la ansiedad y la irritabilidad. Entonces, cuando usted no duerme bien, se pone mal genio, ¿no? Claro que hay unos que viven de mal genio todo el día, pero bueno, entonces, o aumenta la ansiedad, ¿ya? Entonces, miren cómo la falta de sueño altera todos estos aspectos que son extremadamente importantes, no solamente para el entrenamiento, sino para la vida diaria. Si la situación es grave de la pérdida de sueño, entonces aparecen las alucinaciones, y entonces ahí donde empieza las personas a decir, mire que entró, que yo lo vi, que no sé qué, que me van a robar, que me y están alucinando debido a la falta de sueño. Entonces, en este aspecto, ¿ya? Aquí tenemos la gráfica del ciclo de sueño. Esto que ustedes ven aquí se repite 4, 5 o 6 veces. Se repite exactamente este ciclo. Si ustedes miran la parte de abajo, es lo que lo que se denomina la fase no REM. Es decir, donde los movimientos oculares, porque es que esa es la otra cosa que nosotros no nos damos cuenta, pero cuando estamos dormidos usted tiene el párpado abajo, pero los ojos están moviendo. Entonces, en esta fase, el movimiento de los ojos no es se mueven, pero no es pronunciado. Y en la fase REM, que es la del sueño, en esta fase es cuando soñamos, ¿no?
enseñamos a veces pues con cosas muy agradables, pero de todas maneras, esa es la fase de los sueños. Y si miramos la parte superior, ustedes ven unos electroencefalogramas donde ustedes ven que cada fase tiene un comportamiento cerebral diferente. Miren el comportamiento cerebral cuando estamos despiertos. ¿Ya? Miren cuando nos estamos adormeciendo, la fase 1. La fase 1 es muy corta. A veces cuando ustedes están por ahí, empieza la gente a cabecear, ¿no? Y a veces hasta se caen del asiento, bueno, en fin, porque esa es la fase de adormecimiento. Luego viene una fase de sueño ligero, donde no hay movimiento ocular rápido, sino lento, pero puede ocurrir lo que aparece ahí como sleep spindles. Esos son movimientos que pueden durar hasta medio segundo, pero son movimientos rapidísimos del ojo. Y luego viene otra vez la fase lenta. Luego viene la del sueño moderado, que es la fase 3, ¿no? Y luego viene la del sueño profundo. En estas fases, ¿ya? Pueden durar entre 70 y 100 minutos con un promedio de 90. Eso depende de cada persona. Pero que las fases se dan, ¿ya? Entonces, estos ciclos de sueño se repiten de 4 a 5 veces en la noche. El sueño REM es cuando tenemos la actividad onírica, donde soñamos, ¿no? Donde los movimientos oculares son rápidos y desaparece el tono muscular. Entonces, la fase 3, 4 y 5 son las fases donde los músculos se relajan y se produce la recuperación muscular y por lo tanto influye en la producción de fuerza. ¿Ya? De todas maneras, es importante tener en cuenta estos aspectos, ¿no? Donde la última etapa, pues, es la etapa 4, o sea, la del no REM, ¿ya? Y el cerebro es más activo que en las etapas 1 y 2, en la etapa 1 y 2 se puede despertar fácilmente. Pero en las otras etapas, si usted despierta a la gente en la etapa 1 y 2, la gente se levanta como adormecida, ¿sí? Es decir, y se levanta de mal genio, ¿no? Entonces, volvamos a repetir que es importante lo del sueño. Entonces, es muy importante cumplir o tratar de que los deportistas y nosotros mismos tener el mejor o el máximo sueño saludable posible, donde se cumplan todas estas fases, ¿no? Y además, porque ¿qué ocurre? En el sueño profundo, ¿ya? Se liberan la hormona del crecimiento, que la hormona del crecimiento es la que restaura el cuerpo y los músculos de los factores que le produjeron estrés. El sistema inmunológico se autorregenera. Entonces, ¿qué ocurre? La realidad es que apenas se está conociendo todas las posibilidades o todos los efectos o todo lo que ocurre en la fase no REM y REM. O sea,
que lo del sueño no está totalmente, está en plena investigación, porque es extremadamente importante. Ahora con ese cuento de los viajes a la Luna y a Marte y todo ese tipo de cosas, estos estudios están siendo mucho más profundos, porque cuando estos personajes los mandan por allá a esas lejuras, tienen que necesariamente estar cumpliendo los ciclos de 24 horas y dentro de esos ciclos las fases del sueño. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, ¿qué ocurre durante el sueño? Pues que hay ciclos hormonales de 24 horas. La melatonina es la hormona del sueño que mantiene el control de los ritmos y es afectado por el sueño, como lo vemos allí en la gráfica, la línea azul, ¿ya? Entonces, de noche, pues mire cómo se dispara, y por eso cuando las personas tienen problemas de sueño les recomiendan melatonina, pero por ahí leí yo que algunas de las personas que les han recetado esto empiezan a tener en la fase onírica pesadillas, ¿ya? Bueno, la otra es la aldosterona, que afecta la secreción de la orina. Por eso es que la mayoría de nosotros tenemos que levantarnos por lo menos una vez a orinar. ¿Por qué? Porque esa es la manera de controlar el volumen de agua en el sistema circulatorio. Entonces, eso es a cuenta de la aldosterona. La otra hormona, como ustedes ven, que es el cortisol, entonces influye en la restauración de lesiones, influye en los niveles de glucosa e influye el estrés. Por eso, una de las medidas del estrés es el cortisol, medir el cortisol, ¿ya? Que es bastante importante. Creo que hay unas personas ahí en la Escuela Nacional de Deporte que estaban tratando de montar un trabajo parecido, que me parece a mí extremadamente importante. Bueno, yo creo que por hoy es suficiente y pues creo que lo que hemos visto es bastante importante y de pronto ustedes van a valorar lo que es el sueño y le vamos a poner mucha disciplina al sueño, ¿ya? El promedio de sueño son 6 horas, pero hay personas que duermen mucho menos, pero así duerman mucho menos o duerman mucho más, los ciclos o estas fases del REM y no REM se cumplen, ¿ya? Entonces, es bastante importante lo del sueño. Cuando un deportista se levanta a las 10 de la mañana es porque se acostó a las 2. No tiene vuelta de hoja. Y es importante, ¿no? Si usted se levanta a desayunar a las 8 de la mañana es porque usted se acostó a la 1. Y eso es una cosa que la villa deben de controlar si es que la abre. A mi juicio no deben de haber desayunos después de las 7 de la mañana, porque es que un deportista no tiene por qué estar levantando de las 8, porque eso va en contra de los procesos de recuperación. Miren lo que hemos visto, ¿no? Y la recuperación muscular ocurre durante la fase del sueño y ya hemos visto pues también la función hormonal, etcétera, 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 donde hay un montón de factores que se dan en el sueño que esperamos que en estos próximos años se aclaren y ustedes se dan cuenta, o ya tal vez alguna vez dijimos lo que ocurría hace algunos años con los equipos argentinos cuando iban a jugar allá a Argentina, entonces cogían y acomodaban los equipos en los apartamentos que daban a la calle y venían la afición del otro equipo a no dejar dormir. Pues claro, si no lo deja dormir, hermano, usted se revienta por todos los lados. Entonces, pues, no sé, ahí les dejo la inquietud. Hay una preguntita en el chat. Dice, la planificación para mujeres es diferente a los hombres y hace referencia en el ciclo menstrual. ¿Cómo se manejaría?
Eso se ha hablado mucho de eso, pero en realidad hasta ahora no hay nada absolutamente claro, porque por lo menos se han hecho investigaciones y muchas veces, muchas, no una vez, se han establecido grandísimas marcas estando las mujeres en el tercer, cuarto, quinto día del proceso de menstruar. Ahora, dentro del proceso de entrenamiento, pues la parte muscular es exactamente igual a la de los hombres. Lo que pasa es que ahí nos diferenciamos es en la secreción de testosterona. Eso es lo que diferencia la cuestión. Lo que pasa es que cuando estamos trabajando con mujeres generalmente y cuando tienen dolores menstruales, pues te dicen, hombre, tengo dolores, pues usted ya sabe, ya. Pero eso no altera, a veces puede ocurrir unos días que las ponen un poco como baja entonces pues uno les baja la carga, ya, listo, no tiene problema. Sí, señor, muchas gracias. En el chat no hay ninguna otra pregunta. No veo otra pregunta en el chat. Entonces... no, a Juan Cortés es que hay personas como él que lo ponen a uno de mal genio. No van a dormir. Maestro Jaiber, entonces decirle a los cursillistas que nuestra próxima cita es en el cuarto encuentro, el día 19 de junio, a las 11 en punto. Sí, cómo no, está bien. Y muchas gracias a usted, maestro Jaiber, y a todos por participar y asistir a estas importantes capacitaciones que nos brinda Indervalle. Hay una cosa que hemos tratado hoy. Hemos tratado una serie de aspectos que afectan la producción de fuerza que todos ustedes conocen. O lo han experimentado o lo han sufrido con sus deportistas. A veces ustedes ocurrieron algunas cosas que ustedes no entendieron en su momento, no, pero que ahora más o menos caemos en cuenta. Ah, sí, esto fue lo que ocurrió. ¿Ya? Entonces, es bastante importante estas ideas que hemos visto que son de común ocurrencia en los procesos de entrenamiento y en las competencias. Vea, Juan Carlos Cortés, no moleste que este no es el tema para eso. ¿Qué te implementan para evaluar? Estuvo a punto de morir y te hace que molestando. Es que Juan Carlitos me pregunta que cuáles son los test para medir la fuerza. Es que no, este no es el tema de eso. No sé por qué está preguntando eso. Más que Juan Carlos no sabe si es hombre o mujer. Por eso lo estaba preguntando. No, ahí sí ya la cosa se puso serio. Las tengo de cualquier comentario. Maestro, ahí hay otra pregunta. Sí, dígame. Que el músculo se contrae y no se estira. Sí, por favor, los músculos no se estiran, aclarar? los músculos se contraen. Que usamos lo de estiramiento porque se volvió un término es decir, de común uso, pero no es en realidad lo que significa. Es lo mismo que el término de adaptación y transferencia, es exactamente lo mismo y pues lo aceptamos. Pero cuando el músculo tiene su longitud original, ¿no? Y cuando hacemos los trabajos de estiramiento, que en realidad es tratar de volver el músculo a su longitud original. Pero cuando tratamos de forzar, como seguramente a usted les debe haber pasado, entonces ya el músculo se sale de su longitud normal y ahí es donde vienen las contracturas o los desgarres o las lesiones o roturas. Pero en realidad el músculo produce fuerza es porque se contrae. Es un juego de contracciones.
un juego de contracciones y relajaciones, tanto de los músculos agonistas como de los antagonistas. Entonces, si tenemos en cuenta esta idea, entonces por eso es que es importante las planificaciones y es importante los trabajos de preparación física y es importante los trabajos de coordinación, porque lo que estamos haciendo es adecuando los músculos a todas estas situaciones. Muchas gracias, maestro. Perdón, hemos hablado del calentamiento, pero no hemos hablado de cuando se termine el entreno. Cuando se termine el entreno es exactamente lo mismo, ¿no? Volver otra vez a que los músculos en esencia vuelvan a su estado de estiramiento normal, de su estiramiento, de lo que él da. No los podemos... y muchas lesiones ocurren es porque al ejecutar un ejercicio que nos salimos de la técnica, que casi siempre, yo creo que el 90% de las lesiones es cuando hacemos un ejercicio técnicamente mal y en esencia lo que está ocurriendo es que estamos o provocamos que los músculos fueran más allá de su longitud normal, entonces ahí es donde vienen las lesiones. Pues estamos hablando de que antes y después es precisamente por eso, para que además con los calentamientos y la preparación física, lo que hace es aumentar la viscosidad que tienen los músculos para que trabajen mejor. Esa es la idea. Por ahí están preguntando que si, ay, por Dios, por los clavos de Cristo, que si estiramiento sirve o no, ¿qué tal? Por Dios, hombre. Pregunta fuera del lugar. Sí. Bueno, me place haber estado con ustedes y nos vemos el próximo viernes, ¿verdad? Señor. Entonces, muchas gracias, maestro Jaiber. Y entonces, a todos los cursillistas nos vemos el 19 de junio a las 11 en punto. Muchas gracias. Gracias, profes. Gracias a usted, gracias, profesor Jaiber. Muchas gracias, profesor Jaiber. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. muchas gracias, profe. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buena ponencia. Profe, muchas gracias por compartir la experiencia. Sabemos que usted es un aporte importante en muchos deportes en Colombia, especialmente en patinaje. Se lo quiero decir delante de todos, porque ha sido mi maestro. Y cuando tuve la oportunidad de estar con usted, llevamos a muchos campeones del mundo a cumplir esa meta, y fue con su experiencia y con su sabiduría. Profe, yo le agradezco altamente. Oh, qué bueno. Excelente. Qué bonito. Pues sí, en realidad usted fue un alumno que yo creo que aprendió algo. Uy, ¿cómo así, Ricardo? Muchas gracias, profe. Usted sabe que esto no podía pasar desapercibido delante de todos los deportes de Colombia. Y usted, cuando se acercó a nosotros hace más de 20 años, empezaron los triunfos. Desde la primera medalla en el campeonato del 90, las 3 primeras medallas que ganó el extranjero Billy Beck, el programa lo hizo usted. Yo tengo copia de las hojas cuando usted hizo la planificación en esa época donde se ganaron las medallas. Billy vino a buscarlo a usted directamente, pero él era bueno. Claro, obviamente nos aportó mucho, pero la planificación fue suya. Y a partir del 92 yo me incorporé como alumno suyo, y los éxitos vinieron de la mano suya, porque usted era mi metodólogo, fue mi consejero, mi formador. Cuando yo entré a la academia, a la universidad, fui a ordenar ideas y realmente me capacité más con usted, y tengo que darle gracias. Bueno, de todas maneras, pues
pues es satisfactorio que usted haya recogido algunas de mis experiencias y de mis conocimientos, pero es decir, ¿qué es lo que pasa con usted? Que usted representa una cosa que estamos hablando aquí de hace rato. Usted pudo pasar de la teoría a la práctica. Usted pudo saltarse esa enorme brecha que nos está matando. Y eso se hizo fue porque usted tuvo el interés y la inquietud de hacerlo. Lo que pasa es que eso toma su tiempo y también uno necesita pues quien lo esté asesorando. Entonces, lo que pasa, profesor Richard, es que aquí nosotros estamos esperando siempre que aparezca el Mesías y resulta que eso no, eso está entre nosotros. Aquí eso, esperando Mesías y cosas de esas, eso no es por ahí. Eso Y es con la otra disciplina y trabajo. otra cosa extremadamente crítica es que nosotros no creemos en lo que nosotros hacemos, ¿no? Nosotros siempre estamos creyendo que los de afuera pueden ser mejores, resulta que no. Y de pronto usted tiene un muy buen trabajo y viene y le traen un extranjero ganando el triple y que sabe menos que usted y acaba con lo que usted tiene. Pero pues eso es por eso es, digamos, cultural, pensar que los de afuera son mejores. Pero bueno, algún día cambiará esto, en el siglo 30, bueno. Bien. Sí, pues aquí Aine habla de una cosa absolutamente cierta. El campo de investigación en nuestro deporte, yo no puedo decir que es mala, es que no existe. Todavía no ha aparecido ninguna institución que pueda implementar algunas investigaciones, ¿no? Pues hay algunos pinitos, pero pues nos falta ponernos más. Bueno, estamos empezando y hay que esperar pues qué va a ocurrir en los próximos años. Bueno, entonces, ¿me puedo ir o qué? Ya la hora del almuerzo. Bueno, entonces nos vemos el viernes, pues. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, pues. Bueno, pues, muchas gracias. Ok. Gracias, profe. No se va. Gracias, profe Lucho, por la invitación y un saludo cordial a todos los integrantes del grupo. Bendiciones.